Creo que es un tema muy importante el que vamos a tratar hoy, porque normalmente decimos, bueno, ¿cómo perdonar esposo a la esposa? ¿Cómo la esposa puede perdonar al esposo? ¿Cómo los padres deberían educar a sus hijos? Pero poco se habla de cómo los hijos deberían o cómo ellos pueden aprender a perdonar a sus padres. Y hoy voy a compartir algunos puntos muy prácticos, tanto para hijos como los padres mismos, para poder tener este lindo ambiente de unidad, reconciliación y perdón en Cristo Jesús. Quiero comenzar con un texto como base del estudio que vamos a tener el día de hoy, que se encuentra en Malaquías, del capítulo 4, y vamos a leer el versículo 5 y 6. Qué interesante cómo termina el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento termina con una hermosa promesa de reconciliación familiar entre padres e hijos y entre hijos y padres. Nos dice la palabra de Dios aquí en Malaquías capítulo 4 versículos 5 y 6. He aquí yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Nótese que parte de la preparación para la segunda venida de Cristo Jesús, ese día grande y terrible que se habla acá, es la segunda venida de Jesús. Parte de esa preparación es la reconciliación entre los padres y los hijos, como lo estamos leyendo acá. Ese verbo allí donde dice, yo os haré volver el corazón. Ese verbo volver es muy importante en la Biblia. Volver significa arrepentirse, significa reconciliación. Tiene la idea en como una persona va en un camino equivocado, pero ahora vuelve y se encamina en la senda correcta. Como cuando usted está utilizando el GPS y el GPS le dice gire a la derecha, pero usted se distrae y usted sigue derecho. Va en el mal camino, pero el GPS ¿qué hace? El GPS le redirecciona y le dice, vuelva, regrese, haga un U-turn, un giro en U, salga a la izquierda. En fin, el GPS va a hacer lo que sea para redireccionarte. Eso es lo que queremos hacer hoy. No es la voluntad de Dios que los hijos y los padres estén en caminos distintos. No es la voluntad de Dios que los hijos y los padres estén este, peleándose, tengan diferencias y que no haya perdón entre ellos. Es uno de los círculos más íntimos que nosotros tenemos en la Biblia. Pero antes de hablar del perdón de los hijos hacia los padres, quiero brevemente poder eh, compartir con ustedes qué es el perdón. ¿Sí? Porque es un término, es un concepto que aunque es muy común, a veces no se entiende como debería entenderse. Y quiero comenzar diciendo que el perdón no significa yo tapar o simplemente aceptar o decir o pretender que nada ha pasado. Me explico. Si hay un hijo, y si hay hijos aquí presentes, hijos pequeños o hijos grandes, yo quiero ser muy vulnerable y muy sensible con sus sentimientos. Es cierto que a veces algunos de nosotros hemos tenido padres abusivos, ¿ok? Quizá alguno de ustedes ya aquí como adulto, su padre quizá viva, ya no viva, y ese tema también es para ti, no solamente es para los pequeños, sino para todos aquellos de nosotros, todos hemos aquí tenido padres, no estuviésemos aquí si no tuviésemos padres. Y es posible que en algún momento en tu vida, mientras crecías, tú tuviste un padre o una madre abusiva. Y esos sentimientos aún los has llevado hasta tu edad adulta y afecta tus emociones de manera particular, ¿ok? Cuando hablamos del perdón, no estamos diciendo que tú simplemente debes olvidar y decir, oh no, mi papá era mi mamá, qué linda persona era, yo olvido todo lo que hizo. No, perdonar significa ser sincero y real con las heridas que se ha sufrido. Eso es parte del perdón, pero no se queda allí. Vamos a leer en cuanto a ese primer punto que acabamos de mencionar, el libro de Lucas, el capítulo 17. El libro de Lucas, el capítulo 17. Vamos a leer versículos 3 y 4. Aunque aquí no habla directamente del perdón de los padres hacia los hijos,
encontramos un concepto que se aplica a cualquier relación. Nos dice aquí Jesús, este Jesús hablando en Lucas 17, versículos 3 y 4, mirad por vosotros mismos, dice, si tu hermano pecare, si tu padre pecare contra ti, podríamos colocarlo de esa manera, repréndele. Y si se arrepiente, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti y 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Noten aquí el elemento. Dice que si un hermano pecase contra nosotros, repréndele, y si se arrepiente, perdónale. El hecho de que ese elemento de reprensión esté allí significa que el perdón no es pasar por alto lo malo que otra persona ha hecho. No, el perdón significa librarme a mí del dolor y el trauma que he recibido por parte de otra persona, y en este caso estamos hablando de los padres, y ofrecer y extender la misma misericordia hacia esa persona que Cristo me ha extendido hacia mí. Y en este punto es donde yo me quiero enfatizar en la segunda parte de este tema, porque quizá nosotros como adultos ya conocemos a Jesús y hemos entendido un poco esto, pero los niños, los hijos más jóvenes, todavía no lo entienden muy bien. Y aquí nosotros tenemos que ayudarles a entender este asunto de la misericordia de Dios hacia mí y la misma misericordia que yo debo extender a otro. Jesús, hablando del perdón, contó una parábola. No voy a detenerme en todos los detalles de esta parábola. Esta parábola se encuentra en Mateo capítulo 18, del versículo 23 al versículo 35. Voy a resumir la parábola, quizá tú la has leído antes. Es la parábola de los dos deudores. Nos dice esta parábola que había un hombre, perdón, había un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. El versículo 23 dice, y le traen a uno de sus siervos que le debía 10.000 talentos. 10.000 talentos. Ahora, eso es mucho dinero. A ver, para colocarlo en perspectiva, un talento nada más, hermanos, un talento equivalía en ese entonces, los talentos eran como un tipo de discos de metal, talentos de oro eran pues de oro, los de plata pues eran de plata, que tenía cierto peso, cierta medida, ¿ok? Podríamos decir con una moneda grande. Y un talento equivalía o era igual a 6.000 denarios. Ahora, un denario era lo que una persona común se ganaba al día. Era el sueldo mínimo diario. Entonces, imagínese esto, trate de colocarlo en perspectiva. Para pagar, o más bien, para una persona ganarse un solo talento, necesita haber trabajado 6.000 días. Y eso equivale aproximadamente a ¿qué? A ver, unos 12 años o 13 años para ganarse solo un talento. El punto acá es que esta persona debía 10.000 talentos, no se sabe cómo se endeudó tanto, que le era imposible pagar toda su deuda en el transcurso de toda su vida. Yo hice la cuenta, no les voy a complicar con eso ahora, pero tomando en cuenta la economía de esos tiempos, esta persona necesitaba 3 vidas y media para pagar esa deuda. ¡Wow! Sin embargo, la historia nos dice que el rey, este siervo, acude al rey y le dice, perdóname, págame, yo te voy a pagar todo, pero perdóname. Él todavía no sabía, no tenía el concepto de tanto era lo que debía. El punto es que el rey le perdonó toda la deuda, pero hay un punto aquí clave, y este punto clave es el que nos va a ayudar a responder la pregunta del tema de hoy, cómo ayudar a los hijos a perdonar a sus padres. En el versículo eh, 25 nos dice un detalle muy interesante. Nos dice a este, como no pudo pagar, ordenó su señor, este es el rey, venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Ahora, tenga ese detalle en cuenta. Nótese que ahora, todavía el rey no lo había perdonado, pero ahora todo lo que este siervo que debía 10.000 talentos, todo lo que él tenía, aún su mujer y sus hijos, detalle importante allí, ¿a quién le pertenecen? Le pertenecen es al rey, ya no son de él. Muy bien.
Así que hasta ahora la historia va muy bien, muy linda la historia. Dice el versículo 27: el señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Este rey representa a Dios aquí, porque Él es el único que se mueve a misericordia y nos perdona la deuda. La deuda aquí representa espiritualmente la deuda del pecado. No la podemos pagar nosotros mismos. Es imposible que en esta vida o la vida venidera la podamos pagar. Pero aquí es donde se pone interesante la historia. Del versículo 28 en adelante, este primer siervo sale contento, ya soy libre de deudas, pero se encuentra a un consiervo suyo, que le debía solo 100 denarios. Ahora, usted ya sabe cuánto es un denario. Un denario equivale a un día de trabajo. Es decir, que este hombre podía pagarle esa deuda solo en 100 días de trabajo. Le debía solo 100 denarios. Y él dice, oye, págame lo que me debes. Le dice, y el consiervo le dice, oh, por favor, no tengo, pero dame tiempo, por favor, perdóname la deuda. Pero nos dice que no quiso y lo cogió de la garganta y no quiso perdonarle. Y nos dice la Biblia que él le echó en la cárcel en el versículo 30 hasta que le pagase la deuda. Versículo 31 dice, viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. La historia continúa diciendo que el rey se llenó de ira y le canceló el perdón que le había dado primeramente a este primer siervo y lo echó a la cárcel. Ahora, ¿qué es lo que aprendemos nosotros en esa parábola? De hecho, Jesús concluye la parábola diciendo aquí, versículo 35, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Desde la perspectiva bíblica, mis padres también son mis hermanos en Cristo, son mi prójimo. Así que si Dios dice esto de perdonar a mi hermano de iglesia o a mi hermana de iglesia, ¿cuánto más a mis padres, los que me trajeron, los que me dieron la vida, los que me engendraron, por medio de quienes yo estoy aquí? Ahora, ¿cuál es el punto clave de la parábola? Recuerda que les dije que el rey tomó posesión de todo lo que tenía el primer siervo. Les hago una pregunta, a ver si notaron el detalle. Estos 100 denarios, ¿a quién le pertenecían en realidad entonces? Estos 100 denarios le pertenecían, era al rey. No le pertenecían a este primer siervo cuya deuda había sido perdonada. Estamos entendiendo lo que estamos diciendo. Es decir, que él, no él estaba libre de la deuda que otro tenía contra él, y ahora este segundo siervo debía habérselas visto era con el rey, no con el primer siervo. Ese punto es importante. ¿Por qué? Porque el perdón no termina cuando Dios me perdona a mí. Esa solo es la mitad del proceso. El perdón termina y se consuma cuando yo muestro la misma misericordia a otros. Cuando yo no muestro la misma misericordia a otros, entonces mi perdón se puede revocar, como lo vimos en la parábola. Pero el otro punto aquí es el siguiente. ¿Cómo aplico eso de la deuda a mi experiencia personal? Bien, cuando tú has sido perdonado de tus pecados, cualquier otra deuda que otro tiene contigo, Cristo cuando te perdona, te cancela tu deuda, pero Cristo ahora se coloca en tu lugar. Y cualquier abuso, herida que otros te hayan hecho contigo, que esas son las deudas que otros tendrían contra mí hoy, ahora Él es el que sufre y Él es el que lleva ese abuso y esa herida, y esta persona se la tiene que ver es con Cristo, con Dios mismo. En otras palabras, cuando nuestros hijos aprenden, cuando nuestros hijos aprenden la misericordia de Dios y el amor de Dios para con ellos, es la mejor manera que yo le puedo enseñar a mi hijo para que tenga la misma misericordia hacia mí. Pero él solo va a aprender de esa misericordia cuando tú tienes la misma misericordia hacia ellos. Los padres son las personas claves para ayudarle a sus hijos
aprender a perdonar. Cuando tu hijo comete un error, ¿cómo lo tratas? ¿Muestras con tu hijo la misma misericordia que Dios muestra contigo, Padre? Al mostrar esa misericordia a vuestros hijos posiblemente van a mostrar la misma misericordia para contigo. Ahora, déjeme ir en un punto mucho más profundo en esto. Y voy a ilustrarlo con una historia muy bonita que nosotros encontramos en una historia reciente. No es bíblica, pero ilustra el principio bíblico que estamos hablando. A ver, esta historia es un caso real que tuve que tratar recientemente. Recientemente estaba haciendo consejería a una familia. Ellos tienen dos hijos, la niña es de 10 años y el niño es de 8 años, tanto ya pequeños, ¿bien? Eh, por detalles que no mencionar aquí, el hogar en este momento está a punto, ellos están a punto de divorciarse, ¿ok? El padre ha amenazado al frente de los hijos matarse, hacer daño a su mamá. Ellos en este momento están pasando por una situación muy difícil, está a punto de divorciarse. Muy bien, una situación bien, bien complicada. Y ahora los hijos ya tienen una edad para entender, en especial la niña más grande, ella odia a su padre. Estaba yo teniendo consejería con la mamá, y la mamá me contaba cómo no puede ver a su padre. Ella odia a su padre, porque su padre le grita a su mamá, porque su padre ha sido abusivo verbal y emocionalmente con ellos, y odia a su padre. Entonces ella me dijo, pastor, ¿qué hago? Yo no quiero que mi hija tenga ese sentimiento, aunque es culpa de él, ¿yo qué hago? Y yo mientras pensaba, el Señor trajo esta historia a mi mente. Es una historia, la primera vez que la escuché conmovió completamente mi alma, que ilustra este principio. ¿Cuántos de ustedes conocen, han escuchado al famoso cantor Facundo Cabral? Pues algunos lo han escuchado, argentino. No necesariamente es cristiano, pero algunas de las canciones que componía tenían temas muy bonitos, como el perdón, el amor, la esperanza. Facundo Cabral. La historia cuenta que Facundo Cabral, cuando su padre, él era el séptimo hijo de esta familia, pero su padre abandonó a su mamá cuando él ni siquiera había nacido. Su madre estaba embarazada de él. Cuando el padre decide abandonarlos, deja a Sara, se llamaba su mamá, con 7 hijos para que ella tuviese que sola criar a todos esos hijos. Todos ellos estaban muy pequeños, no se llevaban muchos años de diferencia. Así que no tardó mucho tiempo cuando esta señora termina en la calle con estos 7 niños. Pasaron por momentos tan difíciles, les tocó dormir en la calle, pasar los fríos inviernos de la Argentina, y que en esas condiciones tan difíciles 4 de estos niños murieron. Facundo Cabral cuenta que la rutina y la vida de ellos se convirtió en cómo sobrevivir, que por mucho tiempo el único hecho que tenían era el cielo descubierto, y el único interés en su vida era cómo sobrevivir. Ese fue el tipo de vida que tuvieron. Él dice en su diario, y lo cuenta en un video que él graba, que llegó a odiar a su padre con tanto odio que él ya no le quedaba más odio con qué odiarlo. En su mente no podía entender cómo ese tipo pudo haber dejado a su madre con sus 7 hermanos, con sus 6 hermanos y él 7, en estas condiciones. Así que Facundo Cabral, con mucho sacrificio de su madre, ella logró sobrevivir con estos 3 últimos hijos que le quedan. Y Facundo Cabral desarrolló el talento musical y se hizo muy famoso, al punto en que se convirtió en uno de los cantantes más famosos de finales del siglo XX en Latinoamérica. Y comenzó a viajar por el mundo. Y un día su madre, ya anciana, le dijo estas palabras a él. Y esto que le estoy contando lo pueden encontrar en YouTube, este testimonio, ¿ok? Lo estoy contando al pie de la letra lo más que pueda. La madre le dijo a él, escuchen lo siguiente, la madre le dijo a él, mira,
Tú estás andando mucho, estás viajando mucho. Me temo que algún día te vas a encontrar con tu padre. El día que te encuentres con él, le dijo ella, abrázalo, dale un beso y recuerda que ese es el hombre que yo amé, amo y siempre amaré. Y por él estás con vida. Palabras de la madre de Facundo Cabral. Parece que ella lo había visto en visión profética y en un día estaba dando un concierto en una iglesia allí en las calles de Buenos Aires, cuando su padre entró. Y él cuenta que él pudo reconocer que él era su padre porque su madre siempre había tenido un retrato de él junto con ella. Nunca ella se separó de ese retrato de este hombre. Él decía que su padre era muy atractivo, muy apuesto, pero cuando lo vio ya tenía cabellos canos y piel arrugada. La vejez se podía ver en su rostro y en sus manos. Y en ese momento tuvo una tormenta de emociones. En ese momento recordó todas las noches y días de frío, de hambre. En ese momento sintió que podía descargar toda su ira que tenía sobre su padre, pero recordó las mismas canciones que él había cantado. Una de ellas muy famosa, No soy de aquí, no soy de allá. La conocen, esa es quizá la canción más famosa de él, No soy de aquí, no soy de allá. Y esa canción, de hecho, relata su vida como homeless, como persona que vivió en la calle. Eh, no tengo porvenir, no tengo edad. Llegó un punto en que él se le había olvidado la edad, pero en este momento él recuerda lo de su madre, las palabras de su madre y el respeto que él tenía por su madre y la admiración llevaron a que él pudiera perdonar a su padre. Él dice, en ese momento toda mi ira salió de mí. Me libré de los sentimientos de rencor que me estaban aplastando. No entendía y nunca en mi vida había experimentado tal libertad como la que experimenté ese día cuando abracé a mi padre después de 40 años, 47 años, no lo conocí en persona, ya tenía él, y pude perdonarlo. El papel de la madre en este caso jugó un papel muy importante. Tristemente, a veces, cuando hay separaciones y cuando hay divorcios, alguno de los padres siempre quiere llevar a los hijos a que esté de su parte. Cada uno da su versión, pero el padre, aunque lo hace inconscientemente, esto afecta en realidad a sus hijos. Usted quiere en sus hijos, aunque hayan razones suficientes que usted deba tener para que su hijo odie a su padre o a su madre, usted tiene que ayudar a su hijo, colocarle bases de misericordia, la misma misericordia que Cristo ha tenido contigo, porque eso, cuando tu hijo tenga que enfrentar esa realidad o tu hija, esa realidad con ese padre ausente o esa madre ausente, con ese padre abusivo o esa madre abusiva, ellos van a tener herramientas para poder tratar ese tema. Yo le dije a esta hermana con quien estaba hablando, mira, tu hija apenas tiene 10 años y ella va a crecer y ella tarde o temprano va a tener que enfrentar esta realidad. Cuando ella entienda mejor la vida, ella va a aprender va a tener que lidiar y encarar esta realidad. Pero desde ya tú necesitas tener una posición neutral. No significa cubrir lo malo que se hizo. La madre de Facundo Cabral no lo hizo, pero ella le dijo, mira, ella le dijo a él, ese hombre es tu padre, yo lo he perdonado, lo amé, lo amo y lo sigo amando que muere. El amor de Cristo por aquellos abusivos. El amor de Cristo cuando estaba en la cruz por aquellos que lo amaban a él fue, lo llevó a decir, perdónalos, porque no saben lo que hacen. En una ocasión estaba todavía en college, estaba estudiando para teología y aunque yo tuve el privilegio de crecer en un hogar funcional, no crecí con padre y madre, no pasé por la situación que tristemente muchos hijos pasan, de crecer con uno de los dos. Yo tuve el privilegio de crecer con ambos, pero mi padre fue una persona muy dura, muy disciplinaria. Recuerdo que me pegaba muy duro cuando yo hacía algo malo. Y aunque yo crecí amando y respetando a mi padre, pero estaba algo dentro de mí
que me carcomía. ¿Por qué me tuvo que pegar así tantas veces? Y recuerdo yo sentado en esa clase, una clase de salud mental. Estamos hablando justo de este tema del perdón. Eh, Cuando Jesús dice en Lucas capítulo 4 versículos 16 al 18, donde Jesús dice que yo he venido, Jehová me ha ungido para librar a los quebrantados de corazón. El profesor estaba explicando esta frase, cómo Jesús vino allí para traer salud emocional a todos. Y luego él dijo, la razón por la cual ustedes han sido heridos por sus padres es porque sus padres también han sido personas heridas que fueron heridas. Cuando él dijo eso, yo como hijo, aspirante a pastor, entendí por primera vez y pude ver a mi padre con ojos distintos y yo dije, ahora entiendo. Porque es que luego yo recordé las historias que me contaba mi abuela y mi abuelo fueron así con él. Y él fue herido y él simplemente estaba replicando esa herida en mí. Y yo tomé la decisión, voy a seguir yo el ciclo vicioso, familiar, de abuso físico, o voy a yo parar esa cadena viciosa. Con mi hija yo decidí, yo no voy a usar el mismo método, voy a usar un distinto. ¿Saben, José? José quizás es el mejor ejemplo de perdón en la Biblia que tenemos, después de Jesús. Aunque José no sufrió abuso de su padre, pero sí lo sufrió por sus hermanos mayores que podían ser sus padres. Y ustedes conocen la historia de José. Está en los últimos capítulos de Génesis a partir del 37. José decide romper el ciclo vicioso que había de su familia con Abraham, con Isaac, con Jacob, el ciclo de mentira, el ciclo de pecados de naturaleza sexual y aún el ciclo de resentimiento. José decide perdonar a sus hermanos. Y cuando sus hermanos tenían temor de él, cuando yo era un hombre poderoso, él decía, miren, no tengan temor de mí, ahí en Génesis 45, lo pueden leer. Dios tuvo intenciones de bien al permitirme que yo me convirtiera en un esclavo para poder salvar a muchos. Aquí sí, hay algún hijo que me está escuchando en esta hora. Si hay algo que tú has visto en tu padre o en tu madre, que has sentido que has sido ofendido y herido por ellos, quiero decirte que tú debes mirar a tu padre y a tu madre con ojos distintos, con ojos de compasión y de misericordia, porque quizás si ellos lo hicieron, es porque quizás ellos también han sido heridos. Ellos también tienen y necesitan la misma sanación que tú necesitas. Esa deuda que ellos tienen contigo, en realidad es una deuda que ya tienen con Dios. El perdón no solamente me libera a mí de lo que yo he hecho contra Dios, pero el perdón también me libera de lo que otros han hecho contra mí. Una última historia para ir cerrando, para ilustrar esto. Ustedes recordarán este nombre, Corentin Boom. Ella fue sobreviviente de la Segunda Guerra Mundial en los campos de concentración nazis. Para hacer la historia corta, es una historia muy larga. Ella vio eh, a su padre, a su madre y a sus hermanas ser ejecutadas en el horno de, de, de incineración de los nazis. Ella vio el soldado que abusó a todas sus hermanas y este soldado abusó a ella estando en los campos de concentración. Pierde su vida cuando los Estados Unidos toma el control de esta zona. Ella es sacada de la cárcel y tirada en una pila de cuerpos muertos. Mientras había un soldado americano examinando aún si habían quedado personas vivas, vio que ella movía su mano, así que ella pues es rescatada y ella sobrevive esta terrible experiencia. Cuenta cómo años después, contando su testimonio en una iglesia, este soldado entra a esa iglesia, la ve a ella, ya lo reconoce a él. Ella dice, en ese momento yo sentí que quería tomar venganza, pasó delante de mí todo lo que le hizo a esa persona, a mis hermanos, a mi mamá y a mi papá, pero yo decidí librarme de ese abusador. Yo decidí librarme de esta ira que yo tenía en mi corazón y decidí perdonarlo. Y luego ya concluye con esta frase que es la que quiero dejar acá. Ella dice,
aprendí todos estos años que los campos de concentración no son los campos de concentración nazis, sino los campos de concentración del resentimiento, los campos de concentración de la falta de perdón y de la ira. Así que, queridos hijos y queridos hermanos y hermanas, el perdón es el camino de la sanidad. El perdón es el camino de la libertad. El perdón es el camino de la salvación. Perdona a tu padre todas las veces que tengas que perdonarlo. Tu padre no es perfecto, tu madre no es perfecta, pero por encima de cualquier otra cosa son tus padres. Y el quinto mandamiento dice, capítulo 20, versículo 12, Éxodo capítulo 20, versículo 12, nos dice, este es el quinto mandamiento, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Qué interesante, el único mandamiento con promesa, lo cual indica que este mandamiento es de manera especial de todos los días y es dirigido a los hijos. Honra a tu padre y a tu madre. Y honrar al padre y a la madre significa perdonarlos. Parte de honrarlos significa perdonarlos. Sí, porque quizá cuando ellos hicieron eso contra ti, ellos no sabían lo que estaban haciendo. Pero sepa que en el fondo de su corazón ellos te aman. Y ellos hicieron lo mejor y están haciendo lo mejor para ti. Así que, queridos hermanos, les dejo con estas palabras que nosotros encontramos en las Escrituras, eh, que la encontramos en el versículo, en el capítulo 7 de Miqueas, versículo 18. Miqueas capítulo 7, versículo 18, Jesús es la fuente del perdón. Y nos dice acá, ¿qué Dios como tú, que perdonaste la maldad y pasas por alto el delito del remanente del pueblo? No siempre estará airado, porque tu mayor placer es amar. Y aquí estoy leyendo la nueva versión internacional. Mira qué hermoso este texto. Dice que Él pasa por alto el delito, es decir, Él pasa por alto el pecado. Eso es perdonar, pasarlo por alto. No te quedes allí en el abuso, no te quedes en la ofensa, no te quedes en la herida. Avanza, pasa por alto, ama la misericordia. No estés airado siempre, como dice acá, Dios dice, no siempre estarás airado, porque tu mayor placer es amar. El Señor te ayude, querido hijo, querido hija, y que padre que se encuentra aquí presente, el Señor nos ayuda a poder tener ese espíritu de perdón mutuo entre nosotros, hacia nuestros hijos y también hacia nuestros padres. Bendiciones.